escuela católica, un 95% católica y un 5% para otras, como la adventista, los testigos de Jehová, los mormones, entre otras. Nuestro idioma oficial es el español y nuestro gobierno es democrático. Tenemos el peso en moneda, aunque tenemos turistas de diferentes países, pero el oficial es el peso. Como decía ahorita, la República Dominicana se encuentra en el mismo trayecto de los fenómenos hidrometeorológicos, o sea, de los huracanes, de las tormentas, de las depresiones tropicales. Decía también que los ciclones se formaban en el Atlántico y en el Mar Caribe. Además, estamos expuestos, debido a la ubicación, a otros fenómenos, como son los sismos y la sequía. Entonces, como estamos en el mismo trayecto de los ciclones, siempre nos afectan, no importa la época. Nuestra temporada ciclónica comienza del 1 de junio al 30 de noviembre, pero puede ocurrir un fenómeno cualquier día. Ya nosotros estamos programados, tenemos un sistema nacional de prevención, mitigación y respuesta para una base legal. Estamos formados desde el 26 de marzo de 2008, bajo el artículo 11 de la ley 147-02 del 2002 sobre gestión de riesgos de desastre. Aquí no solamente nos asesoran 22 instituciones, también participan con nosotros el sector académico y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Entre algunas de las instituciones que están con nosotros está el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, la CEFA, que es la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, está COPC, la Secretaría de Estado de Obras Públicas, ONAMED, Oficina Nacional de Meteorología, está el CODIA, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, entre otras. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la gestión de riesgo. Gestión de riesgo es un proceso social complejo que conduce al planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, ya sea sobre los bienes, los servicios, el ambiente. Las acciones de la gestión de riesgo es una actividad compleja que requiere de la participación no solo del Estado, sino también de la parte civil. O sea, nosotros como ciudadanos también debemos participar. ¿Qué es el riesgo? El riesgo no es más que el resultado de la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, que son las personas, los animales, las infraestructuras como las carreteras, los puentes, los servicios telefónicos, el medio ambiente. O sea que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Si una de estas dos condiciones no se dan, no hay riesgo. Tienen que darse las dos para que exista esa condición. Entonces, la amenaza es la probabilidad de que ocurra un fenómeno peligroso, natural o humano. Existen tres tipos naturales y las humanas. Naturales, erupciones volcánicas. En nuestro país no tenemos erupciones volcánicas, gracias a Dios. Maremotos, granizadas y tormentas. Entre las socionaturales tenemos las inundaciones debido a construcciones de casas a la margen del río o deslizamiento de tierra por urbanizar cerca de la ladera también o del río. Tenemos la humana, que es debido a incendios, fuegos, derrames de sustancias peligrosas o tóxicas. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es una predisposición física, económica, política o social que tiene una comunidad a sufrir daños o pérdidas al materializarse una amenaza. Entonces, tipos de vulnerabilidad: ambientales, económicas, físicas y sociales. Ambientales pueden ser por explotación inadecuada del entorno, económicas por ausencias de recursos económicos en la población para mitigar los efectos de un eventual desastre.
Físicas, como dije ahorita, puede ser por ocupación no apta de terreno para viviendas o el uso inadecuado de la misma. Sociales, por ausencia de políticas que fortalezcan la educación y la cultura sobre la gestión de riesgo a nivel institucional y ahorita por separado no presentan un peligro. Tienen que juntarse las dos condiciones para que exista el riesgo. Entonces, ¿qué es un desastre? Cuando se altera intensamente la vida cotidiana de una comunidad a causa de un evento natural. Vamos a hablar un poquito sobre qué son los huracanes, ya que mi tema trata sobre gestión de riesgo y nosotros estamos más expuestos a los huracanes que a otro tipo de evento. Entonces, los huracanes es una tormenta tropical con fuertes vientos que oscilan alrededor de un área de baja presión. Cuando la velocidad de los vientos llega a las 75 millas por hora, la tormenta se convierte oficialmente en un huracán o ciclón, como le llamamos nosotros. Para que surja un huracán deben de ser 4 características, que son la temperatura superior a los 80 grados Fahrenheit, la humedad, el viento o el giro o sling contrario a la manecilla del reloj. Algunos fenómenos han afectado a nuestro país. Podríamos mencionar algunos, como son las tormentas tropicales, que fue la Frances el 30 de septiembre del 61. Esta afectó la mitad de la parte oriental del país. Federico, que pasó 6 días después del ciclón David. Esto fue el 6 de septiembre del 1979. No afectó porque ya los suelos estaban muy saturados de agua debido a que había pasado una tormenta. Noel, que fue el 28 de octubre de 2007, dejó más de 24 muertos, varios desaparecidos, varios barrios inundados y la cosecha totalmente destruida. Esto afectó más a la parte norte del país, la parte del Cibao. Olga, que fue el 13 de diciembre, ahí mismo, el 2007, dejó 13 muertos, 76 poblados inundados, incomunicados totalmente, y daños a más de 6.896 casas. También nos han afectado las sequías meteorológicas. Eso fue de 1999 al 2000. La agricultura prácticamente desapareció. Tuvimos descarga eléctrica también en el 93, en los meses de junio y agosto, dejando varias personas muertas. Pero aquí están los fenómenos que más fuerte han impactado a nuestro país, que es el ciclón San Zenón, que fue el 3 de septiembre de 1930, fue categoría 4. Azotó la isla de Santo Domingo, dejando 6.000 muertos y 15.000 heridos. Nuestro país estaba construido a base de madera y zinc. Entonces teníamos la dictadura de Leonidas Trujillo, y él aprovechó ese momento para él reconstruir el país. Por eso él le llamó Ciudad Trujillo, porque se construyó totalmente. Tuvimos David, ciclón David. Ese fue el 31 de agosto del 79, categoría 5. Fue el más poderoso de todos los huracanes que nos han afectado a nosotros. Dejó 4.000 muertos, eso fue lo que se pudieron contabilizar, y cientos de damnificados. Destruyó gran parte del aparato productivo del país, el 70% del alumbrado eléctrico, el acueducto de Santo Domingo y el sistema telefónico y sistema vial. O sea que quedamos totalmente incomunicados. El ciclón George, ese fue el 22 de septiembre del 98. Fue un poquito más suave, categoría 3. Provocó olas de 12 pies de altura, fuertes precipitaciones e inundaciones. Destruyó viviendas, sobre todo en la parte este del país. Dejó 1.000 muertos y varios damnificados. Entonces, vulnerabilidad en edificaciones. La vulnerabilidad de una edificación es el nivel de riesgo que una edificación tiene de recibir daños provenientes de amenazas de 3 tipos: humanas, naturales y tecnológicas. Humanas son las producidas por nosotras, las personas, ya sea que realicemos una operación inadecuada, que realicemos una excavación cerca de otra edificación, que descuide la obra,
o que arruina la construcción con equipo pesado. Las naturales no se pueden prever mucho, porque son inundaciones, erupciones, huracanes, terremotos, incendios, deslizamiento de tierra. Las tecnológicas son debido a fallos de sistema y comportamientos constructivos, ya sea en el interior o los alrededores del edificio, el cual puede originar desgaste, envejecimiento y el deterioro de la obra. Entonces, vamos a dar algunas conclusiones. Es importante saber que República Dominicana está ubicada en una región expuesta a diversas amenazas, por lo que tenemos que adoptar una serie de medidas y actividades que deben convertirse en un hábito normal de nuestra vida. De esta forma estaremos mejor preparados para cuando ocurra alguna emergencia, o mejor aún, para evitar que ocurra una o disminuir sus efectos. Porque cuando viene una amenaza así, no podemos pararla, pero sí podemos mitigar un poquito los daños. Las inundaciones constituyen el riesgo de mayor vulnerabilidad en nuestro país, pues de 31 provincias que tiene la República Dominicana, 22 están expuestas a inundaciones. O sea, debemos controlar o encauzar el curso físico de un evento o reducir magnitud y frecuencia con medidas relacionadas con la intervención de la amenaza. Estamos causando cambios sin precedentes en el delicado equilibrio de vida de la Tierra y el tiempo que nos queda para revertirlo es mínimo. Sé que nuestra generación es la que puede cambiar el mundo. El planeta Tierra es nuestro único hogar. Cuidémoslo. Entonces, algunas recomendaciones, principalmente más para la gente dominicana, sería formular un plan de emergencia familiar que contenga un reconocimiento del sitio donde usted vive, de las casas que estén cercanas, de los centros hospitalarios, de las rutas más fáciles de escape, hacer un plan de acción para reforzar las estructuras, ya las existentes, reforzar la parte eléctrica, la sanitaria, cambiar el diseño de algunas de las viviendas por otras que considere que sea un poquito más resistente. Si los sistemas de alerta temprano son efectivos, se brinda información a la población vulnerable sobre amenazas y se pone en marcha los planes necesarios. O sea, si nosotros nos mantenemos informados con tiempo, podemos salvar no solamente vidas, también nuestros hogares. Yo les voy a mostrar alguna diapositiva. Esto ocurrió, esta fue la tormenta Noel. Aquí estamos, la de arriba, la superior, es Santo Domingo. Eso ocurrió en octubre. La de aquel lado fue en Bonao. Las últimas tres son de Bonao. Bonao quedó totalmente incomunicado, el puente se derrumbó. Este puente es el viejo, el existente tuvo que reforzarlo. Hubieron varios muertos ahí. Esto es Bonao también. Las dos de abajo son de Baní. Aquí está la tormenta Olga, esto fue en diciembre. Esto es Santiago, esto en la parte norte ya. Esto aquí abajo es la presa de Tavera. Ahí hubieron varios muertos porque la presa hubo que desaguarla, porque de lo contrario teníamos a que rompiera, entonces el peligro iba a ser peor. O sea que en caso de tormenta, de huracán, lo más importante es mantener la calma. Muchas gracias. Si tenemos preguntas, por favor. ¿Alguien que le escribió la pregunta tal vez o le quiere hablar? En caso de huracán, ¿qué recomienda usted con relación a las viviendas que existen en República Dominicana? Decíamos ahorita que teníamos que hacer un plan de emergencia, ya sea familiar o de la comunidad. O sea, la vivienda tenemos que reforzarla. Si vemos aquí, tenemos vivienda
en el margen del río Sama. Ellos están invadiendo el cauce del río Sama. Esta es la parte que más fácil se inunda del país. O sea, la vivienda, una de las medidas primeras que tiene que tomar el gobierno es no dejar construir en la margen del río. No dejar construir en la ladera, porque cuando hay inundaciones, cuando hay algún fenómeno natural, lo primero que mueren son las personas que viven en la ladera, que viven en el cauce del río, pero si ya están, lo que debemos hacer es darle información rápido, con tiempo, para poder salvar vidas. Aunque no podamos salvar. Quería saber si existe alguna normativa para realizar diseños, no sé, anticiclones, puede ser tanto en puentes como edificios, alguna normativa para el diseño. Porque, por ejemplo, aquí nosotros en Ecuador estamos en una zona de alto riesgo sísmico y no tenemos una normativa establecida para nuestro país. Lo que se ha hecho es tomarse las normas de Estados Unidos que no son aptas para nuestro país. El Código Ecuatoriano de la Construcción año a año está tratando de ir actualizando estas normas conforme a la necesidad de nuestro territorio. Ahora, no sé si en su país también hay alguna revisión de normas y todo para que mediante los diseños se evite posteriormente una catástrofe, aunque sucedan estos catástrofes. Fíjate, en nuestro país tenemos la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Te voy a dar los pasos de la tramitación. Después que tú haces un diseño, tenemos tierra que el nivel freático es muy alto. Entonces, ahí ya tú sabes, tú no puedes construir con zapata, tienes que tirar una platea. Pero antes tienes que hacer un estudio del terreno. Por ejemplo, yo soy de la ciudad de La Vega, donde el nivel freático es muy alto. Cualquier parte tú puedes conseguir agua. Ahí casi todo tenemos que construirlo con platea. Pero existen zonas, por ejemplo, en la parte sur del país, que es más roca, lo mismo Santo Domingo, es roca, es resistente. Ahí no te hacen, pero por norma tienen que hacer un estudio de suelo. Pero como te decía, tenemos la Secretaría de Estado de Obras Públicas, que es donde enviamos los planos para la revisión final. Ahí no verifican el cálculo, el diseño, el lugar. Si el lugar requiere que se haga un estudio de suelo, tienen que hacerlo. Pero sí tenemos norma y sí la cumplimos. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bien, si no hay más preguntas, le agradecemos a la arquitecta con un fuerte aplauso.